Ahora con Juan Negri, él es director de carrera de la Universidad de ITE, él es politólogo. Juan, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo ves todo esto? Bueno, Paro. la CGT intenta que esto sea un paro histórico. En este momento los sindicatos, diría yo, que son el único liderazgo organizado opositor. El resto del justicialismo se encuentra en una situación de acefalía e intenta hacer valer su histórico poder de fuego, ¿no? Los sindicatos en Argentina han sido históricamente un grupo de presión muy importante. Veremos si esto logra influir en la sanción de la ley bases, que es lo que el sindicalismo quiere evitar. Ahora, en la ley base que salió de diputados, el sindicalismo zafó bastante algunas cosas. Sí, la verdad es que logró, bueno, sobre todo me parece en la cuestión laboral, pero la ley bases implica la declaración de utilidad pública de una serie de empresas públicas precisamente sujetas a privatización, y sabemos que ese es un tema muy sensible para todo el sindicalismo. Entonces, en los últimos días hemos visto unas declaraciones de Moyano haciendo hincapié en el seguimiento que se le va a hacer a los diputados, senadores peronistas que voten esta ley. Es decir, acá hay claramente un intento, bueno, de influir sobre el resultado de la ley, me parece, De presionar, ¿no?, a los senadores. Hasta ahora el paro es importante, son las 9:10 de la mañana, no sabemos cómo será con el correr del día. Hablo de la ciudad, en el interior del país parece ser más fuerte porque no hay ningún tipo de movilidad. Acá hemos minimizado la importancia de que los trenes no funcionen, y es mucho el impacto de trenes no funcionando y subtes. Te pregunto, ¿crees que al gobierno, si fuera así durante el día, el resto del día, le cambia algo? La ley universitaria lo hizo más dialoguista al gobierno. ¿Crees que lo cambian algo o no? Creo que un poco sí. Me parece que el gobierno en los últimos días, los últimos meses, vos mencionabas la marcha universitaria, ejerció un músculo un poco más negociador, y yo creo que eso va a continuar, sobre todo pensando en que el gobierno, yo creo que necesita la aprobación de la ley. Dicho eso, al gobierno también le conviene una marcha liderada por los sindicatos, ¿no? Los sindicatos son un actor, si bien muy poderoso, bastante desprestigiado en varios sectores medios de la sociedad, y al gobierno le viene bien ese discurso, la casta, ¿no? Es decir, los sindicatos como un obstáculo al desarrollo del país y a la economía. Entonces creo que el gobierno va a articular ese discurso. ¿Y cómo crees, qué reflexión te merece respecto de la sociedad civil? ¿O cómo pensás que esto va a ser tomado justamente por la opinión pública? Yo creo que por el momento se siguen respetando las grandes coaliciones de diciembre, ¿no? Es decir, los sectores que votaron al gobierno, viendo esto como un contratiempo. Muchos de ellos, incluso, aunque quisieran, no pueden ir a trabajar por el obvio parate del transporte. Recién hablaban ustedes de Plaza Constitución. Llegar a las ciudades del conurbano es una odisea. Pero los sectores que votaron al gobierno todavía con una mirada un poco más optimista, y obviamente los sectores contrarios que votaron a la oposición en la segunda vuelta, viendo esto como una oportunidad de marcarle la cancha al gobierno. A mí me parece que todavía esas coaliciones se mantienen. Un paro, te pregunto para saber, ¿un paro no es una herramienta, una muestra de poder fuerte que tiene la oposición para demostrar a un gobierno que puede accionar y puede paralizar un país? ¿Usarla demasiado seguido no puede ser como viste, como repite un medicamento que pierde efecto? Sí, yo creo que eso eventualmente va a ocurrir si el sindicalismo decide abusar, por decirlo de alguna manera, de esa herramienta. También habrá que ver la evolución de los grandes números macroeconómicos, ¿no? Si el gobierno logra presentar, digamos, en 2 o 3 meses una situación de estabilización o a la baja de la inflación, incluso un crecimiento del nivel de actividad, este tipo de actitudes por parte de los sindicatos va a ser considerada por la sociedad como inapropiada o ilegítima, y ahí va a perder mucha accionar, va a perder mucha efectividad. Mientras siga la situación económica más delicada, bueno, insisto, es algo que el sindicalismo tiene bajo la manga, pero como decías vos, digo, tampoco puede abusar de esta estrategia, porque finalmente se enemista con la sociedad civil, ¿no?
Muy bien, Juan, la verdad que muy interesante. Bueno. ¿Cómo crees lo que pasa en el Senado con ley bases y paquete fiscal? ¿Cómo ves eso? Yo creo que tiene más probabilidades de ser aprobada la ley bases que la primera versión de principios del año, pero todavía creo que necesita trabajo. Creo que el gobierno necesita ejercer este músculo de búsqueda de consensos, que hasta ahora no lo hizo mucho. Pero sí te creo también que lo más probable es que si se apruebe con modificaciones y vuelva a la Cámara Baja. Ahí hay que volver a empezar. Coincido totalmente con vos. Juan, gracias, abrazo enorme.